El Consejo Nacional Electoral informa sobre las formas de votación. El Consejo Nacional Electoral garantiza los mecanismos idóneos para que las ciudadanas y ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio. Además, informa sobre las formas de votación que están establecidas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. El día del sufragio, la ciudadanía tiene 3 formas de expresar el voto en las urnas, según los artículos 125 y 126 del Código, que establece que voto válido es cuando el elector muestra de manera clara su voluntad, marcando dentro del casillero de las opciones. Voto blanco. Si el elector no realiza ninguna marca en la papeleta de votación y la deposita de esta manera en la urna biombo. Voto nulo. Cuando se tacha o escribe la palabra nulo o anulada, demostrando claramente la voluntad de anular el voto. Cabe indicar que los votos nulos y los votos en blanco son una forma de expresión, pero no suman votos a ninguna candidatura, según el artículo 143 de la Constitución y 161 del Código de la Democracia. El vocal de la Junta Receptora del Voto proporcionará las papeletas de votación, que en total son 5. Presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, representantes al Parlamento andino y consulta popular. Los ciudadanos y ciudadanas podrán manifestar su voto de la siguiente manera. En las papeletas de presidente y vicepresidente y consulta popular podrán marcar con visto o raya. Para asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos, el elector podrá votar por una lista completa, ya sea con una sola raya o por cada candidato de la lista. También puede escoger entre listas sin exceder el número de dignidades a elegir. Caso contrario, anulará su voto. Las dignidades a elegir este 19 de febrero son presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta, 5 representantes al Parlamento andino, 137 asambleístas nacionales, provinciales y en el exterior, distribuidos, 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Galápagos y Orellana. Escogerán 2 asambleístas para cada provincia, Bolívar, Cañar, Carchi, Sucumbíos y Santa Elena, 3 asambleístas para cada provincia, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Tungurahua y Santo Domingo de los Áchilas, 4 asambleístas para cada provincia, Azuay y El Oro, 5 asambleístas para cada provincia. Los Ríos tendrá 6 asambleístas. En la provincia del Guayas se elegirán 20 asambleístas, distribuidos equitativamente en 5 por cada una de sus 4 circunscripciones. En Manabí, 9 asambleístas, 4 para la circunscripción número 1 Norte y 5 para la circunscripción número 2 Sur. En Pichincha, 16 asambleístas, 13 para el Distrito Metropolitano de Quito, distribuidos, 4 para la circunscripción número 1 Urbano Centro Norte, 5 para la circunscripción número 2 Urbano Centro Sur, 4 para la circunscripción número 3 Quito Rural y 3 asambleístas en el resto de Pichincha. Las circunscripciones especiales del exterior elegirán 2 asambleístas por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, 2 asambleístas por la circunscripción de Canadá y Estados Unidos y 2 asambleístas por la circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África. El Consejo Nacional Electoral garantiza una información transparente y apegada a los principios democráticos, que serán fundamentales para que las y los ciudadanos vivan una fiesta democrática el próximo domingo 19 de febrero. Consejo Nacional Electoral. Ecuador. Elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Teleciudadana presenta. Nuestro invitado de hoy tuvo una infancia dura, de esas que conciencian.
Después estudió economía y descubrió los fracasos del neoliberalismo en América Latina. Fue capaz, como presidente de Ecuador, de cambiar su país. En otra vuelta de tuerca, Rafael Correa. Rafael Correa, bienvenido a otra vuelta de tuerca, un honor. Gracias, Pablo, qué gusto verte. En este programa siempre empezamos preguntando por la infancia. Yo sé que la infancia de Rafael Correa no fue fácil. ¿Cómo era de niño? Fue una infancia dura, pero feliz, ¿no? Yo no vi a mi padre 3 años y medio, de los 5 hasta los 8 años y medio. Apenas llegó, a los 6 meses, mis padres se divorciaron. Éramos muy pobres, sobre todo esa pobreza cuando no corresponde a tus relaciones, ¿no? Estaba en un colegio privado, pero yo estaba becado, entonces mis amigos tenían casa en la playa, nosotros teníamos una casa en Guayaquil, alquilábamos una casa muy precaria, no teníamos ni televisión. Pero nunca mis padres, eso fue un acierto, me hicieron sentir que carecíamos de algo, y por el contrario, nos creíamos muy afortunados, y en general te puedo decir, fue una infancia dura, pero muy feliz. Si yo digo el nombre Eloy Alfaro, ¿eso qué significa para Rafael Correa, varias niño? Cosas. Inspiración, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el viejo luchador y medio pariente también. Yo soy Rafael Correa Delgado. Hay una experiencia muy importante en tu vida cuando eres muy joven, que es una misión de los salesianos en la que entras en contacto con el mundo indígena, aprendes quechua. ¿Qué recuerdas de aquello? Bueno, eso recuerdo muy bien porque no era tan joven, eso fue cuando me gradué. Yo recuerdo que ya cuando estaba en el último año de universidad, o creo haciendo la tesis para graduarme, hubo una feria abierta en la universidad y había un stand que hablaba del problema indígena en el Ecuador. Y el problema indígena, si aquí no hay reservaciones como Estado, ¿cuál es el problema indígena? Y me di cuenta que como un joven profesional o futuro profesional de la costa de la ciudad no sabía nada del mundo indígena y me dio vergüenza. Y dije, yo no puedo llamarme economista si no conozco esto. Entonces decidí, al graduarme, ir a trabajar, siempre trabajé con los salesianos, la comunidad salesiana, a las misiones indígenas de los salesianos. Me gradué, cogí mi mochila, fui a hablar con el director, que era un querido amigo, el padre Germán Delgado, falleció hace unos meses, y me dijo 2 misiones que tenían. Cayambe, que conocía bastante bien, y Zumbagua, que no había escuchado en mi vida. Yo le dije, no, me voy a Zumbagua. Cogí mi mochila, toqué la puerta, aquí estoy, y me quedé un año. De 4 metros a 3.600 metros de altura. Se tiene que notar, claro. Hay otra experiencia que me han dicho que es clave en tu formación ideológica, que es la experiencia en Lovaina, en Bélgica. ¿Qué es lo que significa eso, no solo para el Rafael Correa economista, sino para el Rafael Correa político? Bueno, yo siempre tuve inquietudes sociales, siempre me he nutrido mucho de la doctrina social de la Iglesia. En la universidad pues hice política universitaria de izquierda, ¿no? Mi movimiento era de izquierda, por primera vez ganamos la Asociación de Estudiantes en la Facultad de Economía, en la Federación. Y cuando fui a Lovaina, pues ya me pude también nutrir de la mejor formación académica, porque en ese tiempo la Universidad Ecuatoriana y todavía no tenía grandes falencias. Y también pude entrar en contacto con movimientos progresistas y fui representante de los estudiantes extranjeros. Tomé clases con profesores pues tenían una visión bastante socialista y bueno, me pude, insisto, alimentar de esa formación académica, rigurosa, técnica que tal vez me faltaba, ¿no? En tu tesis doctoral, 3 ensayos sobre el desarrollo económico en América Latina, pones en cuestión de alguna forma, digamos, lo que implicó el neoliberalismo y sus fracasos en los años 80 y en los años 90 en la región. ¿En qué medida eso marca lo que después seríais capaces de hacer en Ecuador? ¿Cómo sabes mi tesis doctoral? Porque eso no conoce nadie. Porque tengo un buen equipo. Porque ¿sabes lo que pasó? Eran 3 ensayos, ¿no? O se puede hacer una sola tesis o 3 ensayos. El uno lo pude publicar en una revista de CEPAL, los otros 2 estaba en el proceso de publicación, que te mandas, te lo revisan, te regresan las observaciones, y me robaron la computadora con la base de datos de mi oficina de la universidad, y perdí todo, no pude publicar los 2 últimos ensayos. Pero 2 de esos ensayos era hacer pedazos de las reformas estructurales neoliberales del consenso de Washington en América Latina, porque sí me indignaba que lo que había no era ciencia, no era técnica, era propaganda. Lo que había hecho Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, era una campaña multimillonaria
de marketing ideológico, como dice el profesor Taylor de la New School of Social Science. Era simplemente un pillaje permanente que el Ecuador pagaba a los países del norte. Para ponerles un ejemplo, durante toda la década del 80 y del 90, ¿no?, hasta el 2005, el servicio de la deuda representaba alrededor del 50% del presupuesto del Estado. Entonces tomé el estudio del BID, vaya, ya hasta se me olvidó de qué año, en que proclamaba la eficiencia de las reformas estructurales en cuanto a crecimiento, etcétera, y lo despedacé porque todo era una farsa, o sea, pero era algo increíble, era como dice Douglas North, Premio Nobel de Economía de la Escuela Institucionalista, torturar los datos hasta que Natura confiese. Habían hecho como 9 modelos econométricos hasta que le dio uno con impacto positivo en las reformas estructurales. Yo hice mejores índices, mejores modelos econométricos y demostré que no había evidencia de que hayan mejorado crecimiento, bienestar en América Latina. 2 ensayos fueron sobre eso y el segundo, el intermedio, fue justo cuando estaba allá, fue la terrible crisis en mi país, donde a las élites no se les ocurrió mejor solución que eliminar la moneda nacional y adoptar el dólar como moneda de curso legal. Entonces yo hice un trabajo muy bueno sobre una moneda común para la región andina, ¿no? Hay toda una teoría al respecto, la teoría de áreas monetarias óptimas, en inglés OCA, ¿no? Optimum Currency Areas, pero también se perdió ese análisis, aunque la metodología es bastante sencilla y ahí no es que se haya descubierto nada. Y lo más absurdo fue adoptar la moneda de Estados Unidos, porque para adoptar la moneda de otro país, eso le pasa también a la Unión Europea, claro, deben coincidir los ciclos económicos. Y los ciclos económicos entre Estados Unidos y Ecuador son exactamente opuestos. Claro. Cuando nos va bien por el alto precio del petróleo, a ellos les va mal y viceversa. Entonces, cuando no ocurre eso, tiene que haber perfecta movilidad de fuerza de trabajo. Y bueno, pues que un trabajador desempleado de Ecuador vaya a trabajar a Estados Unidos, eso no existe. Entonces es un absurdo técnico. Ustedes en teoría tienen movilidad de fuerza de trabajo, pero saben que es prácticamente imposible también que un trabajador griego vaya a trabajar a Alemania o viceversa. Tuviste una experiencia antes de la Revolución Ciudadana como ministro de Economía y Finanzas 3 meses. Muy efímero. ¿Qué aprendiste esos 3 meses? La presión de las élites y de la burocracia internacional. Yo fui muy crítico del Banco Mundial, del Fondo Monetario, todavía me acuerdo, cuando trataba de aplicar políticas soberanas y veía la risa sarcástica del representante del Banco Mundial. Cómo nos chantajearon con los créditos. Había un crédito, yo entro de ministro en abril, ¿no?, cuando cae el gobierno de Lucio Gutiérrez, abril del 2005. 2004 se había cerrado todo para un crédito, solo esperamos el desembolso. 200 millones de dólares el crédito, 100 millones el primer desembolso. Nunca llegó. Y siempre nos ponían otro pretexto del Banco Mundial. Hasta que tengo que viajar a Washington, la vicepresidenta de ese entonces, Pamela Cox, y tengo que reconocer al menos la frontalidad anglosajona, me dijo de frente, no le vamos a dar el crédito si han cumplido todos los requisitos que le hemos pedido porque usted cambió la política económica. Y recuerdo la risa, insisto, ¿no?, burlona de ese tipo. Entonces, lo que nunca esperaban es que ganara la presidencia de la República. Y lo primero que hice fue expulsar a ese tipo del Ecuador. Ese proceso de revolución ciudadana está marcado por 2 palabras que en España todavía son difíciles de entender. Proceso constituyente. ¿Qué es lo que significa eso en Ecuador? Convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra sumergido. El país estaba desinstitucionalizado, el Estado destrozado. Nosotros no fuimos a administrar un sistema, había que crear un sistema. En 10 años habíamos tenido 7 presidentes, depende de cómo los cuente, porque si cuentas un triunvirato de 2 horas y una vicepresidenta de un día eran 11 presidentes. En promedio, cada gobierno había durado 18 meses. Eso era un desastre. Entonces teníamos que empezar a reconstruir, rehacer el país. No había sistema de salud, no había sistema de educación, no había sistema universitario, no había institucionalidad. Entonces eso significa el proceso constituyente, poner las nuevas bases sobre las que se constituye la sociedad, el nuevo país. Hay 3 políticas económicas del gobierno en Ecuador que han dado que hablar en todo el mundo. Renegociación de la deuda, renegociación de los contratos petroleros y reforma fiscal. ¿Balance? Eso nos permitió liberar miles de millones de dólares para tener el coeficiente de inversión pública más alto de Latinoamérica en varios años y en general en el periodo de los más altos.
tal vez solo comparable con el de Bolivia, con Evo Morales, porque renegociamos con mucha rigurosidad técnica, pero también con mucha firmeza, una deuda que era inmoral y la pudimos recomprar a valor de mercado. Siempre se renegociaba a valor nominal, nosotros la recompramos a valor de mercado. Eso bajó el servicio de la deuda como porcentaje del presupuesto del Estado del 20-23% al 5%. Liberó miles de millones de dólares. Luego los contratos petroleros que se negociaron en los 90, se llamaban contratos de participación, cuando el precio de barril estaba a $16 y nos daban $4, $5 por barril. Subió el precio a 60, $70 y nos seguían dando $4 o $5 por barril. Lo renegociamos a contratos de servicios. Nosotros pagamos una tarifa por barril extraído por parte de las empresas privadas y el resto es para nosotros. Nos permitió ganar miles de millones, sobre todo cuando el precio estaba en 80, $100. Y triplicamos la recaudación tributaria, y más que por reforma fiscal, por combatir la evasión, porque era el deporte nacional, sobre todo de las élites, no pagar impuestos. Entonces, del incremento, hay estudios técnicos, econométricos, del incremento en la recaudación, 92% es por mayor eficiencia, solo 8% es por nuevos impuestos. Se habla también mucho de la relación con China, que tiene implicaciones geopolíticas y que ha sido determinante en la política del Ecuador. Te quiero preguntar por el balance de esa relación, digamos, nueva, diferente, con un actor geopolítico fundamental que está creciendo como es China. Bueno, sobre China, mira, nosotros somos ejemplo en América Latina de la relación con China. Para el tamaño del país, probablemente es la mejor y más intensa relación. Lo que pasa es que nuestras élites ya no saben qué criticar y son bastante discriminatorias, ¿no? Si los gringos nos tratan la patada, no importa, porque son coloraditos, altos, pero con los chinos, llegar a convenios, etc. Pero gracias al financiamiento chino hemos cambiado la realidad del país, ¿no? Los multipropósitos, las hidroeléctricas, la inversión china en Ecuador y el financiamiento es determinante. Y la deuda con China no es ni la tercera parte de la deuda externa, que además en total no es ni el 26% del PIB. La deuda pública, no solo deuda externa, sino con el sector privado, será un 28%, en España es 100%, pero no, como no tienen qué más criticar, asustan a la gente por el sobreendeudamiento y que el país está entregado a China. Todo es una gran mentira, ¿no? Os enfrentasteis a un golpe de Estado. ¿Qué significa gobernar y sentir presiones internas pero también externas? Bueno, eso es gobernar, estar sujeto permanentemente a presiones y gobernar en función de las grandes mayorías, ¿no? Yo te diría que una cosa fundamental que ha hecho la Revolución Ciudadana es cambiar las relaciones de poder. Siempre nos dominaron unas élites. La crisis de 1999 fue terriblemente mal manejada porque el gobierno estaba absolutamente entregado a la banca, era un gobierno de los banqueros. Ahora hemos manejado extremas dificultades económicas, pero en función del bien común, porque el poder está en las grandes mayorías. Entonces, por ejemplo, tú te refieres al 30 de septiembre del 2010, cuando aprovechando una insubordinación policial asusada por la prensa, por la oposición, con mala información, por una nueva ley, mintieron sobre la ley. El mejor síntoma de que para ratificarte en que tienes razón y los otros están equivocados, es cuando tienen que mentir para criticarte. Mintieron, engañaron, ¿ya? Hicieron sublevar a una parte, con mucha brutalidad, una parte de la fuerza policial, no pasaron de 1.000, y son 40.000 policías, pero patearon ciudadanos, disparaban, hirieron a mucha gente. Hay gente discapacitada en forma permanente y hubo 5 muertos en los enfrentamientos. Y yo fui retenido cuando fui a un cuartel policial sin saber la dimensión del problema, creyendo que era una simple mala información que aclarando las cosas se iba a solucionar, pero había todo un plan atrás para desestabilizar al gobierno, ¿no? La oposición llamó a las calles a los ciudadanos, salieron pero para defender al gobierno. Se tomaron los canales públicos, se tomaron el aeropuerto, se tomaron la asamblea, se tomaron carreteros, etcétera, ¿no? Querían desestabilizar al gobierno y no lo lograron. Pero a mí, al ir a ese canal, a ese cuartel policial, yo estaba recién operado, tenía 24 puntos en una rodilla, mi rodilla derecha, caminaba con bastón y con dificultad. Me lanzaron gases lacrimógenos, empujones, me desvanecí. Me llevaron a emergencia al hospital policial que está al lado de ese cuartel y después me subieron al 3er piso, donde esta gente varias veces trató de tumbar la puerta para liquidarnos. Y yo dije claramente, salgo de aquí como presidente o como cadáver, pero yo no cedo en absolutamente nada. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! ¡Mátenlo si quieren! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡Mátenlo si tienen valor!
están en la lucha libre, cobardemente escondidos. Pero seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No daremos un paso atrás. La patria no es pacho. Vean cuánta miseria existe. ¡Pueblo, la patria! ¡Aquí está! ¡Destrúyenla! ¡A nuestro presidente! ¡No le da ni un paso atrás! Finalmente, fuerzas leales de las Fuerzas Armadas del Ecuador pues lograron rescatarnos, pero lamentablemente pues hubo fallecidos. Fue muy doloroso, pero la democracia ecuatoriana salió fortalecida. Yo creo que fue un punto de quiebre, de que no había marcha atrás, porque fue algo histórico. Normalmente la población salía a apoyar el golpe, ahora salió por decenas de miles espontáneamente a apoyar a su gobierno, y se demostró estas fuerzas fascistas, brutales, que jamás esos métodos iban a tener resultado en la nueva democracia que vivía el país. Limitar la capacidad de los poderes financieros de controlar los medios de comunicación. Tocar a los dueños del poder y a los dueños de los medios sale caro y es difícil. Bueno, eso fue uno de los golpes en la espina dorsal de la estructura de poder en Ecuador. En la nueva Constitución, aprobada en el 2008, proceso constituyente, por la experiencia que habíamos vivido, pusimos que el poder financiero, el sistema financiero no podía poseer medios de comunicación, porque eso fue uno de los detonantes de la crisis del 99. Todo se ocultó porque todo imperio económico y sobre todo financiero lo que hacía era descomprar sus medios de comunicación, pero todos. Los Isaías con Filambanco compraron TC, Gamavisión, el Banco del Pichincha compró con Diners Club, esto es un banquero Fidelegas, compró Teleamazonas. De 7 canales nacionales que teníamos, cuando yo llegué al poder, al menos 5 eran propiedad de la banca. Entonces, si tú querías poner una medida contra la banca, controlar tasas de interés, controlar servicios bancarios, cláusulas abusivas, tenías una campaña terrible en los medios de comunicación de que todo estaba mal, que eras un demagogo, etc. Entonces, en la nueva Constitución se prohibió a el sector financiero poseer medios de comunicación. Eso fue un golpe determinante, insisto, en la estructura de poder fáctico en el Ecuador. Gobernar a veces implica cabalgar contradicciones y el desarrollo económico de un país a veces implica que un gobierno de izquierdas tiene que enfrentar críticas de movimientos sociales o de los que dicen defender el medio ambiente. ¿Eso es difícil? ¿Eso cómo se maneja? Mira, la fórmula del éxito no la conozco, como alguien dijo. Me habían dicho que era Woody Allen, pero después me dijeron que no era Woody Allen. La fórmula del éxito no la conozco. La del desastre es querer contentar a todo el mundo. Y gobernar es tomar decisiones. Y no vas a poder contentar a todo el mundo, ¿no? Pero tienes que actuar en función de las grandes mayorías, en función de principios, valores. Entonces hemos tomado decisiones correctas. A mí no me gusta la minería, pero menos me gusta la miseria. Y si Ecuador tiene un gran potencial minero, no podemos caer en la irresponsabilidad de no aprovecharlo para superar lo más rápidamente posible la pobreza, la miseria. Eso molesta a algunos con recta intención, pero con pena te digo que son la minoría. Para reclamar nuestros derechos, para reclamar que la construcción del Estado plurinacional no se hace sin los pueblos originarios. La mayoría son politiqueros que caen en terribles contradicciones y lo que quieren es, con cada decisión que tome el gobierno, desgastarnos lo más posible. Pero hay que enfrentar esas cosas, ¿no? El costo de gobernar, más aún en una democracia inmadura todavía, bastante inmadura como la democracia ecuatoriana. 19 de febrero, nuevas elecciones en Ecuador, ¿perspectivas? Hasta ahora muy buenas. O sea, todo el mundo está disputándose el segundo lugar, nadie duda del primer lugar para la Revolución Ciudadana. O sea, eso ya es inédito en Ecuador y América Latina. Por eso quiero preguntar, digamos, cambio de ciclo en América Latina, malas noticias que llegan desde Argentina, malas noticias que llegan desde otros países. Como dijo nuestro buen amigo Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, son tiempos duros, pero tampoco terribles. Claro, vivimos una época de oro, ¿no? 2007, 2008, 2009, grandes líderes sudamericanos, Lula da Silva, Hugo Chávez Frías, Néstor Kirchner, hoy los dos últimos desaparecidos, fallecidos, de 10 países sudamericanos, latinoamericanos, ¿no? Porque también está Guyana y Surinam, pero latinoamericanos, 8 con gobiernos de izquierda. Esa fue la época de oro, ¿no? Ahora las cosas son un poco más difíciles, pero así es la historia. O sea, hay avances y pequeños retrocesos, pero volver al punto de origen va a ser bastante difícil, nuestros pueblos no lo permitirán. Podrá haber retrocesos temporales, pero yo creo que se han desencadenado procesos
irreversibles. Y pronto, pues, frente al fracaso de los gobiernos de derecha, pues, volverán muchos gobiernos progresistas en la región. Vamos llegando al final a toda velocidad porque nos queda poco tiempo. Un referente político para Rafael Correa. Muchos, ¿no? El propio Hugo Chávez Frías fue increíble cuando llegó solito en 1999. El mismo Eloy Alfaro. Y ya como personaje histórico, un Gandhi, ¿no? Un libro para Rafael Correa. Depende de la etapa, ¿no? El libro Corazón de Edmundo de Amici cuando fue niño. Cuando fue adolescente, Juan Salvador Gaviota, Richard Bach. Todos estos son de mucho idealismo, ¿no? Y ya, pues, por ejemplo, Bad Samaritan, ¿no? La historia del desarrollo con Hayu Chang. Hay muchos libros ahí. Una canción. Eso sí, ¿no? Mi cantante favorito, cantautor favorito, vive aquí, en Madrid. Alberto Cortés, argentino radicado desde siempre en Madrid. Pero mi canción favorita es Soy un corazón tendido al sol, de Víctor Manuel Asturiano. Preciosa canción. Preciosa. Una película. Me describe bastante bien. Mi película favorita, por la historia, la actuación, la música, es un poco vieja, pero para mí inigualable, es El Doctor Zhivago. Doctor Zhivago, gran película. Y ya para acabar, una rueda de reconocimiento a toda velocidad. Te digo nombres y lo primero que se te venga a la cabeza. Eso es bien riesgoso, pero bueno. Simón de repente Bolívar. se puede salir una mala palabra. Claro. Gigante latinoamericano, 2 palabras. El Papa Francisco. Extraordinario ser humano y amigo. Donald Trump. Un peligro. Ahora sí que llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca. Hay que cogerla con la mano izquierda y mirando a esta cámara brindar por lo que quieras. Bueno, por Latinoamérica y por Europa, por un mundo más justo, por un nuevo orden mundial donde prima el ser humano antes que el capital. Salud. Un honor, un gusto. Gracias. El siguiente programa es clasificación F, cultural, informativo, educativo, apto para todo público. El cacao arriba es el primer producto vegetal comestible que obtiene la denominación de origen en Ecuador. El mundo está lleno de historias que han sido contadas en movimiento. No hay nada más emocionante que un viaje y saber que te diriges hacia